Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Que solo fue una batalla, la guerra la ganaremos, haciendo una gran muralla, la guerra la ganaremos, haciendo una gran muralla. La guerra la ganaremos cuando aprendamos a ver que si la clase está unida, nadie la puede vencer. Que si la clase está unida, nadie la puede vencer. Nunca fue herido de muerte quien tenía la razón. Y ella está donde está el pueblo y no donde el gran Señor. Y ella está donde está el pueblo y no donde el gran Señor. Tiro al blanco de nuevo con ustedes en este inicio de semana. Precisamente en el día de ayer, concluyendo la semana pasada, se realizó una conferencia de las organizaciones de izquierda del país y movimientos sociales en la sede del CEDE, auspiciada por Justicia Global y por la Liga Socialista, con una amplia representación de la diversidad de la izquierda, sobre todo con un componente fuerte de la izquierda revolucionaria. Allí nos tocó, como movimiento camañista, presentar una ponencia que yo quiero compartir con ustedes, socializar aquí. Para esto no hay espacio prácticamente en los medios, que tiene que ver con algunas reflexiones sobre la crisis capitalista mundial, la crisis aquí en República Dominicana y el rol de las izquierdas. Y decíamos que Estados Unidos, centro del capitalismo mundial, está afectado por una crisis mayor y todo el sistema capitalista por la peor crisis de su historia. No estamos hablando, por eso hay que preguntarse qué tipo de crisis, no estamos hablando de una crisis cíclica de sobreproducción clásica, menos aún de una simple crisis financiera como lo presentan sus voceros, los voceros del capitalismo. Es una crisis sistémica, integral, una gran crisis, una megacrisis, de eso hemos hablado bastante, una multicrisis porque afecta todas las vertientes de la vida en sociedad, la social, la económica, la política institucional, la medioambiental, la urbanística, lo militar, todo está en crisis en el sistema capitalista mundial. En ese marco, la reestructuración capitalista, la cultura capitalista, la militarización del capitalismo ha atrapado de tal manera al sistema que todo parece indicar que no tiene respuesta superadora, como en otras oportunidades, de su crisis global, que no tiene otro modelo a su alcance, que la hegemonía del capital financiero es tan fuerte que de alguna manera bloquea cualquier otra posibilidad. Entonces estamos frente a la imposibilidad del propio sistema a dar respuesta distinta a la que ha venido dando, que lo que hacen es crear al mismo tiempo una
respuesta de masa formidable como se está dando en el mundo a través de todos estos movimientos, de los indignados, de la conformación de movimientos sociales combativos, de las tomas de calle, de la toma de Wall Street, de los levantamientos en el norte de África, en todas partes del mundo está en auge. Y naturalmente la respuesta desde el capital financiero, la respuesta desde la lógica neoliberal en la que está atrapado el capitalismo, lo que hace es sumar ajustes, desproteger más la sociedad, desmontar todas las conquistas sociales que han podido perdurar a dura pena durante estos años de era neoliberal y entonces provocar más tensiones sociales y más respuestas multitudinarias desde los pueblos. En ese contexto está la República Dominicana, un pequeño país, un pequeño eslabón de todo el sistema capitalista. En consecuencia, los pequeños eslabones, la periferia del sistema, como le llaman, son todavía mucho más afectadas que los centros del sistema por esa crisis. No es una crisis que viene solo de fuera, como han querido presentarla, no, porque somos parte del sistema, estamos dentro del sistema. Y la estrategia neoliberal fue aceptada por las clases dominantes y gobernantes de la República Dominicana de manera muy complaciente y también están atrapadas en la lógica del neoliberalismo. Eso, naturalmente, eso se da en condiciones de un capitalismo más atrasado, de un capitalismo además con determinadas herencias culturales que dan lugar a un régimen todavía más corrompido, más autoritario, toda esa herencia trujillista. Y entonces tenemos realmente cómo se va conformando una especie de engendro como Estado, un Estado delincuente, un narcoestado en la República Dominicana, que sin duda es un factor de crisis. Los paliativos que tienen a la mano son sobre todo los préstamos internacionales, lo que agrava el problema a corto plazo incluso, puede paliarlo momentáneamente, como en estos meses, el dinero del lavado, los bonos, los llamados bonos soberanos, pero en definitiva recae el país en la crisis. Entonces tenemos que ver cuál es la situación que tenemos que enfrentar, pero de eso vamos a hablar ahora en el próximo segmento. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una tacita de café Santo Domingo. Renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Deja quieta la herramienta, queda hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga Madrid, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000.
Bueno, la situación que se ha creado en el mundo y que tiende a empeorarse, a agravarse, no es cualquier situación. Hay que tener muy presente esto, muy presente. Es una situación excepcional que se presenta no en todo momento de la historia, sino en momentos cruciales. Porque esta es una crisis de envergadura. Y las grandes crisis o producen grandes cambios, no ellas en sí mismas, o se pueden producir dentro de ellas, o dan lugar también a terribles retrocesos. Entonces, esto es muy importante, porque no hay señales de que el capitalismo pueda revertir la crisis. A lo sumo, momentáneamente logra, con ciertas inyecciones, paliar la situación, pero ella revienta de nuevo, y eso es lo que ha pasado recientemente, y se extiende, se amplía a nuevas zonas. Entonces hay que plantearse cuál es el deber de un revolucionario en el marco de una situación como esta. Nosotros decimos que como la crisis tiende a provocar indignación en las grandes masas afectadas por ella, y como las recetas además son contra ella, tenemos que vincularnos a esas luchas, promover esas luchas, potenciarlas, participar en ellas, es decir, levantar todas las rebeliones posibles, todas las insumisiones posibles contra el sistema dominante. Esa es una responsabilidad ineludible si somos los que decimos ser revolucionarios, comunistas, socialistas, gente de izquierda, sensible, con vocación transformadora. Por eso es lamentable que en el país una parte importante de sectores que se dicen de izquierda, precisamente en una situación como esta, cuando el capitalismo se vuelca contra la humanidad, han moderado extraordinariamente su conducta, su discurso, haciéndose un tanto asimilable por el sistema. Una parte incluso no quiere que le digan, en de izquierda se presentan como opciones progresistas, de centro progresista, pero rehuyen todo lo que es revolución, todo lo que es antiimperialismo, todo lo que es crítica profunda al capitalismo, todo lo que es pensar en las transiciones revolucionarias de nuevo tipo en este siglo XXI. Alarma su reformismo, su acomodamiento, su lenguaje de agüita de melao, gelatinoso, evaden el tema de las privatizaciones, el verbo desprivatizar no lo quieren conjugar, el tema de la intervención de los Estados Unidos en múltiples formas en el país le dan de lado, es decir, se quieren presentar más potables y más funcionales al sistema. Incluso los hay que hasta se alían con facciones o fracciones de la partidocracia corrompida, como pasó en las elecciones pasadas con cierta alianza con el PRD, ¿no? Nosotros decimos que como izquierda revolucionaria, como izquierda transformadora, que hay una parte que se está recuperando en este país. Necesitamos diferenciarnos de esa actitud. Necesitamos asumir una línea de profundidad crítica, de explicación de esta crisis, de profundidad crítica a los responsables, de enfrentamiento a la oligarquía capitalista, de enfrentamiento a los gobiernos, a las estructuras, a las instituciones que los representan con las características que tienen en la República. Necesitamos un programa estratégico que reivindique, remozándolo, el proyecto anticapitalista, el proyecto socialista. Esto sin dejar de presentar programas de no tanto alcance en coyunturas específicas que se van presentando y que pueden contribuir a acumular fuerza en la dirección de la gran transformación.
Pero tenemos de nuevo que pausar para entonces insistir más en cuál debe ser nuestra responsabilidad en este periodo crucial de la historia del mundo, de la historia de la República Dominicana. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. De la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Sí, hablábamos de la responsabilidad de las izquierdas revolucionarias, transformadoras en este periodo. Y esto que decíamos es válido para antes de las elecciones del 2012, para cualquier tipo de intervención en el marco de esas elecciones y para más allá. Esta es una crisis que se prolongará y que se agravará. Y que además en el caso de la República Dominicana va a impactar todavía mucho más fuerte a partir del próximo año y del año siguiente. Cuando se despliegue toda esa crisis de Europa, toda esa crisis de Estados Unidos sobre el país, cuando se agoten estos recursitos, endeudado el país en mucho mayor escala, las cosas van a ser más inmanejables. ¿Qué va a pasar? Es difícil de prever, pero por algún lado explota todo esto. De inmediato, entonces hay que prepararse y hay un esfuerzo paralelo a esta conferencia que se hizo de un conjunto de organizaciones, lo más avanzado de la izquierda, en acordar un programa de un conjunto de ejes programáticos de los cuales hemos hablado aquí, que apunten a desmontar el modelo neoliberal y esta institucionalidad que le sirve con la partidocracia como gestora, y con todo este ejercicio de voracidad del poder a través de la corrupción y de la sobreexplotación que da lugar a una enorme exclusión social y a un empobrecimiento. Hablamos de constituyente, de desprivatización, de un modelo universal de seguridad social, de educación, de salud pública, de la recesión de los contratos mineros leoninos, de la reforma agraria, de política frente a la seguridad ciudadana, la solución de esta Policía Nacional, el tema de los salarios, el tema del costo de la vida, propuestas específicas frente a todo esto. Y escoger las líneas más movilizadoras para empujar luchas, porque no basta pensar y elaborar programas,
hay que pensar en ir a la acción para crear las fuerzas que puedan tener capacidad de enfrentar esta crisis. En relación con la coyuntura propiamente electoral, las elecciones del 2012, a falta de candidatos y de registros electorales, de matrículas electorales, capaces de asumir un posicionamiento de ese tipo, desde monte del modelo neoliberal, de enfrentamiento a esta institucionalidad corrompida, de planteo de una nueva institucionalidad, lo que parece ser casi inevitable porque no quieren los candidatos de ese campo que se dice progresista, no quieren asumir una línea de ese tipo, no se quieren unir tampoco, divididos, dispersos, con programas ambivalentes. Eso no da resultado positivo. Pero hay que tener en cuenta que en las coyunturas electorales no necesariamente se participa solamente con candidaturas y con fuerzas con matrículas electorales. Hay que ingeniarse también formas de incidencia sobre ellas que contribuyan a acumular fuerzas, a generar fuerzas, a fortalecer fuerzas para actuar en el futuro, cuando pasen esas elecciones también. Y habría que buscar formas ingeniosas de hacerlo para ridiculizar el circo electoral, la podredumbre electoral, para marcar líneas que fortalezcan el camino hacia una alternativa democrática, participativa, soberana, popular, que apunte también en dirección del socialismo, en términos de perspectiva, porque frente a una modalidad del capitalismo que estamos luchando, la modalidad más perversa de toda la historia capitalista, que es la modalidad, es el modelo, es la estrategia de carácter neoliberal, que ha concentrado todavía mucho mayor poder, empobrecido en mayor grado a la sociedad, a la naturaleza misma, creando prácticamente una crisis de existencia de los seres humanos y poniendo en riesgo al propio planeta. Es cuestión de vida o muerte. De manera que democracia de calle, iniciativas audaces, ese tiene que ser el camino. Y estas reflexiones de ayer, que sin duda alguna en el marco en que se dieron predominaron las posiciones más avanzadas de manera abrumadora, son muy alentadoras y muy promisorias para el futuro próximo, incluso un poco más lejano, de la izquierda revolucionaria dominicana, que es mucho más que los grupos organizados, que es una parte de la sociedad. Muchas gracias y nos vemos mañana. Le damos un fuerte abrazo hasta el día de mañana, como todos los días aquí en Carivisión, de 3 a 3 y media de la tarde, tiro al blanco. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.